Bendiciones, amados y amadas. Nuevamente es un gran honor, es un gran placer poder comunicarme con cada uno de ustedes. El día de hoy iniciamos una nueva serie de enseñanzas titulada Misterios de la Biblia. En este día en especial, como ustedes ya pudieron apreciarlo tanto en el título al igual como en la miniatura de esta enseñanza, estaremos hablando sobre el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, como usted lo conozca. Veremos si realmente el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, la esposa del Cordero, es algo real, es algo lleno de mentiras como muchos lo han querido ver en los últimos tiempos. En caso de que sea algo verdadero, ¿en qué momento ocurrirá, a decir verdad, el arrebatamiento? Antes de dar inicio a esta enseñanza, me gustaría aclarar unas cosas. Esta serie de enseñanzas sobre misterios de la Biblia, por diversos factores, la he dividido en 3 bloques. Cada bloque estará contando con 7 enseñanzas, siendo así un total de enseñanzas hasta el momento, porque puede que a lo mejor se aumenten otras cuantas enseñanzas más, pero hasta el momento están programadas para esta serie 21 enseñanzas. Algunas enseñanzas tienen hasta una segunda parte porque son un tanto extensas y bueno, lógicamente sería pues bastante tiempo la enseñanza de principio a fin si se hiciera de una sola vez. Comento esto de los 3 bloques porque muchos de ustedes me han comentado, ya sea a través de esta plataforma o mediante el grupo que tenemos en la plataforma de Telegram, de que quieren ver X o Y tema. Y por supuesto, los estaremos viendo. Pero menciono esto porque si a lo mejor la enseñanza que usted me pidió a mí no aparece en este primer bloque, puede que aparezca en el segundo bloque o bien por el contrario en el tercer bloque. Pero tenga la seguridad de que las estaremos viendo. Entonces, nada más quería aclarar dicho punto para que usted esté consciente. De igual forma, el orden de las enseñanzas en ningún momento representa qué enseñanza es más importante que otra. No es como que la enseñanza que veamos en la última enseñanza que veamos en el último bloque sea menos importantes que todas las que anteriormente se hayan visto. No, para nada. No es ese el propósito, la interpretación que quiero que ustedes tengan. Habiendo aclarado esto, ahora sí, demos inicio. A lo largo del tiempo, muchos predicadores, evangelistas, misioneros, pastores, maestros, han hablado sobre la doctrina bíblica del rapto o del arrebatamiento de la iglesia, de la esposa del Cordero. Sin embargo, a día de hoy, en los últimos años, muchos han querido destronar o destruir esta doctrina bíblica sobre el rapto, a tal punto de llegar a la barbaridad de afirmar que la iglesia no será arrebatada, que no será resguardada por nuestro Mesías, por Yeshua. Otros claramente siguen creyendo y guardando esta doctrina, pero han formado, por decirlo en un término no ofensivo, toda una ensalada de confusión y de error, evidentemente, en medio del rebaño, a tal punto que justamente a día de hoy, cuando se está impartiendo esta enseñanza, todos los creyentes que hasta el momento retienen la doctrina del rapto, que retienen la doctrina del
arrebatamiento se dividen en tres grupos. El grupo A, por decirlo de alguna manera, sostiene que la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación, antes de dar inicio a la última semana, la semana 70, como usted guste verlo. El grupo B sostiene que la iglesia es arrebatada a la mitad de la gran tribulación, a la mitad de la semana 70, a la mitad de la última semana. Sostiene que la iglesia será arrebatada justamente cuando el antimesías termine de engañar al mundo y muestre su verdadera naturaleza, cuando hayan transcurrido los 3 años y medio de falsa paz y comiencen los 3 años y medio de dolor y de angustia, o la abominación desoladora. Y el grupo C sostiene que la iglesia es arrebatada hasta después de atravesar por toda la gran tribulación, por toda la semana 70 de principio a fin. Es decir, que sostienen que la iglesia transcurrirá el periodo de falsa paz del antimesías, pero también va a transcurrir por el periodo de crueldad, por el periodo de guerra, por el periodo del derramamiento de sangre. En estos tres grupos, por supuesto, han habido muchos debates defendiendo cada uno su postura en cuestión del arrebatamiento de la esposa del Cordero. Lo que yo quiero, tanto para mí al igual que para usted, amado oyente, es que nos demos cuenta de aquello que menciona verdaderamente la Escritura en lo que respecta al arrebatamiento. Haremos esto no leyéndola, mucho menos estudiándola, sino antes bien escudriñándola a profundidad, para que la palabra misma nos hable en estos momentos a nuestras vidas y nos quitemos esta confusión o este misterio si al final vamos o no a ser arrebatados, y en caso de ser arrebatados, si seremos arrebatados antes de la semana 70, a la mitad de la semana 70, o por el contrario nos tocará atravesar toda la semana 70. ¿Ha habido alguien a lo largo de la historia humana o en la historia humana, en el contexto humano, que pueda simbolizar el arrebatamiento de la iglesia? Bueno, por supuesto que sí. La Escritura misma nos habla sobre un hombre antiguo, el cual no fue hebreo, y aún así fue un fiel servidor de Yahweh, fue un buen servidor del Dios de dioses y Rey de reyes. Este mismo le llevó a su morada antes de la destrucción que vendría a la tierra mediante el diluvio de la época del patriarca Noé. Por supuesto, estamos hablando sobre el profeta antiguo, el profeta antediluviano Enoc, por parte del linaje de Seth, descendiente de Adán. Si usted me acompaña al libro del principio, al libro de Génesis, capítulo 5, leyendo del verso 21 al verso 24, nos damos cuenta que la Escritura menciona lo siguiente: habiendo vivido Enoc 65 años, engendró a Matusalén. Después de haber engendrado a Matusalén, Enoc agradó a Yahweh durante 300 años y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fueron 365 años, y habiendo agradado a Yahweh, Enoc no fue encontrado nunca más, porque Yahweh lo arrebató. Hasta ahí, amados. Es importante ver lo que nos menciona la Escritura. Por ejemplo, a la mitad de este último verso, del verso 24, cuando menciona la Escritura que Enoc no fue encontrado nunca más, en el hebreo antiguo se utiliza una raíz primaria que es ayin. Ayin significa dejar de existir, no encontrable,
desaparecer de manera furtiva y rápidamente, o también denota algo o alguien que se ausencia como en una partícula. Y esto último es bien importante porque también llega a mencionar algo similar, bastante similar diría yo, el apóstol Pablo. El último verso, en la última parte del verso 24, cuando menciona que Yahweh lo arrebató, esta palabra arrebató en el antiguo hebreo, de igual forma se utiliza una raíz primaria que es lakak. Lakak significa tomar, arrebatar, quitar de en medio, prender algo o a alguien sin previo aviso de manera rápida, de forma muy rápida. Interesante, ¿no? Lo que nos menciona estos versos del libro del principio, el libro del Bereshit, el libro de Génesis, sobre el rapto del antiguo profeta Enoc, si analizamos bien lo que acabamos de ver, nos damos cuenta que se relaciona directamente con aquel apóstol hebreo de Hebreos por parte de la tribu de los lobos o de la tribu de Benjamín, como también se conoce, que guiado por el Espíritu de gracia, por el Espíritu de Yahweh, por el Espíritu Santo, nos habla sobre esta manera peculiar de ser arrebatado o raptado como en una partícula. Quisiera, por favor, si fuera tan amable, que me acompañara a la primera carta de Corintios en el capítulo 15 y vamos a leer del versículo 51 hasta el versículo 54. Primera de Corintios, capítulo 15, del verso 51 al verso 54. Menciona lo siguiente la Santa Escritura: He aquí, yo les digo un misterio. No todos nosotros dormiremos, pero todos nosotros seremos transformados en un instante, como un abrir y cerrar de ojo. Cuando suene la trompeta final, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque esto corruptible se debe de vestir de incorrupción y esto que es mortal se vestirá de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte es sorbida por la victoria. Hasta acá, hermanos. Todos estos pasajes ciertamente son bellos de leer y sobre todo, por supuesto, de analizar. Si nosotros nos damos cuenta, al inicio del verso 52, menciona el apóstol guiado por el Espíritu en un instante. Esta expresión, en un instante, en el griego antiguo, se utiliza la palabra o la raíz estricta átomos, que significa no cortado, indivisible, partícula que no se puede ver a través del ojo humano, algo demasiado pequeño como para ser medido o pesado. Denota un momento de tiempo imposible de ver, imposible de mirar, imposible de observar. Interesante, ¿no? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, como en un átomo, como en una partícula sumamente pequeñita. Algo totalmente, algo totalmente veloz, que la gente no puede darse cuenta. Eso es lo que está denotando la Escritura sobre cómo será la iglesia arrebatada. Quiero que me acompañe también a la primera carta hacia Tesalónica, primera de Tesalonicenses,
capítulo 4 y del verso 15 al verso 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 15 al verso 17. Dice así: por lo cual les decimos por palabra de nuestro Señor, nosotros, los que estemos vivos, los que permanezcamos hasta la venida de nuestro Señor, no precederemos a los que durmieron, porque nuestro Señor mismo descenderá del cielo con autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos que están con el Mesías resucitarán primero. Y entonces nosotros, los que permanezcamos, los que estemos vivos, seremos arrebatados a una junta con ellos en las nubes, al encuentro de nuestro Señor en el aire, y así estaremos siempre con nuestro Señor. La Escritura, como nos damos cuenta hasta este momento, es sumamente clara y verdaderamente se habla sobre un rapto, sobre un arrebatamiento. Por lo que decir que no va a haber ningún tipo de arrebatamiento es negar una poderosa y alentadora doctrina plenamente bíblica para el corazón de los creyentes. Así que hasta el momento podemos decir con seguridad de que sí hay un arrebatamiento, sí va a haber un rapto, y por lo que podemos ver va a ser algo totalmente increíble. Por lo tanto, este tipo de pensamiento, esta herejía o esta mala doctrina que se ha introducido en muchas iglesias a través de los corazones perversos de las personas, donde afirman que no va a haber ninguna especie de rapto, bueno, de acuerdo a la luz de la Biblia, ciertamente es algo falso, es una gran mentira. Ahora, dejando esto plasmado de que sí va a haber un rapto, la pregunta o la siguiente pregunta que surge es, ok, sabemos que va a haber un rapto, pero la pregunta es, ¿el rapto va a ser antes, a la mitad o después de la gran tribulación? ¿Después de la semana 70, a la mitad de la semana 70 o antes de iniciar la semana 70? Vamos a ver ese misterio también. En el libro de Apocalipsis, al cual quiero que me acompañe, hay una clara evidencia sobre el arrebatamiento de la iglesia y a su vez una misteriosa simbología en la cual es bueno escudriñar. Yo, por supuesto, no soy el primero en indagar en esto. Muchos pastores, muchos maestros antiguos antes que yo lo han indagado. Y quiero que me acompañe, por favor, al libro final, al libro de Apocalipsis, al libro de las Revelaciones, en el capítulo 3, desde el verso 7 al verso 13. Capítulo 3, desde el verso 7 al verso 13 del libro de las Revelaciones o Apocalipsis. Dice la Escritura de la siguiente manera: escribe al mensajero de la iglesia que está en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Yo conozco tus obras, y he aquí, he puesto frente a ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has renunciado a mi nombre. He aquí, yo entregaré a los de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que mienten. He aquí que yo les haré así, que lleguen y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Puesto que has guardado la palabra de mi perseverancia,
yo también te guardaré durante el tiempo de la prueba que está preparada para venir sobre todo lo habitado, para probar a los que moran sobre la tierra. Vengo pronto, retén firmemente lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré columna en el templo de mi Dios, y no saldrá de nuevo, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el de la nueva Jerusalén, la cual desciende desde el cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Interesante y reconfortantes palabras que son dirigidas a la iglesia de Filadelfia. Estas 7 iglesias de los primeros 3 capítulos de Apocalipsis representan 7 etapas o 7 periodos por las cuales la iglesia tendría que atravesar. Son 7 iglesias, son 7 etapas o periodos distintos con 7 mensajes plenamente distintos, diferentes. Aquí, cuando nosotros analizamos, realmente estamos viendo que hay una perfección, hay una clara simbología, hay algo más allá de las palabras que Dios está, valga la redundancia, mostrando a través de su escritura. No es ningún tipo de casualidad que luego del periodo de Filadelfia, instantáneamente entra el periodo de la Odisea. Recordemos que este periodo de la Odisea, que es la iglesia tibia, un periodo en donde la iglesia se iba a adormecer y el amor de muchos se iba a enfriar, un periodo en donde, en palabras simples, la iglesia, y con todo respeto lo digo, seguiría el camino de la mediocridad. Y sabemos perfectamente que pues no es como que no estemos en ese periodo. Vemos a día de hoy a nuestro alrededor y sabemos perfectamente que nos encontramos atravesando por este periodo simbólico de la Odisea. El amor de muchos se ha enfriado, un sinfín de malas doctrinas se han introducido en muchas iglesias, la apostasía está a todo lo que da. Antes, el fundamento de la iglesia ciertamente era la escritura, ahora no, ahora tal parece que la escritura es, con todo respeto lo digo, pero a semejanza de algunos, tal parece que la escritura ahora es basura, si antes no se da un mega servicio de alabanza de 2 horas, se danza 1 hora, hay que hablar lenguas para saber que el Espíritu de Dios está con nosotros, pero la palabra es lo que menos se trata o lo que menos se logra escudriñar en las iglesias. A diferencia de las iglesias que fueron fundamentadas por los apóstoles, ciertamente la gran parte de las iglesias en la actualidad dan vergüenza, dan pena ajena. Sabemos muy bien que a día de hoy el amor de muchos creyentes por el prójimo se ha enfriado. Cuando menciono esto, no quiero tampoco que se confundan en el hecho de muchas veces desenmascarar a un falso siervo o a un falso creyente, porque también esa es otra mal pensamiento que se ha introducido en la época actual. A día de hoy la iglesia no está acostumbrada a pelear por la verdad. A día de hoy la iglesia ya no quiere desenmascarar a los falsos pastores, a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, a los grandes profetas de renombre que hay en la actualidad. Hoy en día la iglesia no quiere tratar verdaderamente con el pecado, ya no quiere desenmascarar públicamente y como debe de hacerse a aquellos falsos creyentes, entre comillas creyentes, aquellas aparentemente ovejas, pero que en realidad son mezcla de serpiente con lagarto que se infiltran en las iglesias. Después de todo, ahora en la actualidad tenemos que ser un poco más
un poco más humildes, tenemos que ser más open mind. Debemos de permitir que cualquier tipo de pensamiento o ideas absurdas en la mente de las personas puedan llegar al altar, y más que llegar al altar, que puedan ser cimentadas como una verdad. Hoy en día lo popular o lo que está de moda, lo buena onda, lo cool, lo chévere es poder mezclarse con el mundo. ¿Te sientes aburrido? No te preocupes, pongamos luces alrededor de toda la iglesia, pidámosles al grupo de alabanza que se traigan, que formen aquí una mega discoteca, una mega discoteca espiritual, para que el espíritu pueda moverse libremente. Aunque claro, lo más importante, que la escritura no lo tomamos en cuenta. Sabemos muy bien que estamos atravesando por este periodo. Muchos de los creyentes están dormidos, por supuesto, tienen un sueño extremadamente profundo, no se dan cuenta de lo que sucede. Las personas podrían escupirles, abofetearles el rostro y aún así seguirían dormidos. A causa de ello, por supuesto, se le han abierto las puertas a Satanás para que se introduzca en las iglesias y en aquellas que dicen ser iglesias, pero que al final no son nada. El tiempo de la Odisea, cronológicamente hablando, de acuerdo al estudio y a la opinión de muchas personas doctas en la escritura, sobre todo en la escatología, que es el estudio de la época o de los tiempos finales, mencionan que ha comenzado a partir del año 1900 en adelante. No somos la mejor generación de creyentes. Y ese dicho carismático de que los jóvenes van a ser el futuro de la iglesia, con todo respeto lo digo por sus hijos amados y amadas, pero realmente está por verse. Porque dudo mucho yo que el futuro de la iglesia sean los jóvenes, cuando los jóvenes llegan a la iglesia simple y sencillamente a codiciarse unos con otros. Ver quién llega mejor vestido, quién tiene la mejor marca de zapatos, quién utiliza la loción más rica que puede haber, a qué hermana de la iglesia se van a ligar. Son expertos en videojuegos, en cualquier tipo de video pornográfico. Pregúntales 2-3 misterios de la Biblia, probablemente incluso lo más básico no te lo van a poder responder. Y si ese se supone que es el futuro de la iglesia, santo Dios, yo creo que dicho futuro no va a ser el mejor que la iglesia pueda tener. En los primeros 3 capítulos de este libro de Revelaciones, de este libro de Apocalipsis, aparece la palabra iglesia en 21 ocasiones, finalizando el capítulo 3 de Apocalipsis. Jamás se vuelve a ver a la iglesia hasta que la iglesia reaparece en el capítulo 18. Hay 15 capítulos en donde la iglesia no aparece, no se hace mención de ella. Lo curioso es que en esos mismos 15 capítulos donde la iglesia no aparece, donde no es mencionada, donde aparentemente es olvidada, si gustan verlo de esa manera, es donde se lleva a cabo la gran tribulación. Es donde se comienza realmente esta última semana, la semana 70 profetizada por Daniel en el Antiguo Testamento. Hay 2 puntos a aclarar sobre el arrebatamiento, sobre el rapto de la esposa del Cordero, sobre el rapto de la iglesia. Número 1, el hecho de que la iglesia no vaya a atravesar por la gran tribulación en ningún momento significa que no vaya a pasar por tribulación alguna. ¿A qué se está refiriendo, hermano Donay? ¿Qué es lo que quiere dar a entender? Bueno, déjamelo ponerte en palabras simples. Si bien es cierto que de acuerdo a la simbología y al estudio de la escritura se denota, y por supuesto seguiremos viendo más evidencias,
que la iglesia no atraviesa por la última semana, que la iglesia no atraviesa por este periodo de prueba que vendrá sobre el mundo, por la gran tribulación, no significa que no vaya a pasar tribulación alguna. ¿Qué se puede considerar como tribulación? Bueno, sabemos perfectamente que a día de hoy muchos de nuestros hermanos y hermanas en el Mesías alrededor del mundo son censurados por predicar la palabra. En esta plataforma de YouTube muchos son censurados por exponer el Evangelio. Muchos son perseguidos, son asesinados, son matados por hablar la verdad. Y sabemos perfectamente que eso ocurre en el día a día. Quizás nosotros no nos damos cuenta, por supuesto es algo que los medios comunicativos, las redes sociales, los noticieros no suelen mostrar, al menos no en su gran mayoría, pero es algo que suele pasar. El hecho de que un grupo de hermanos quieran, no sé, rentar cierto local para comenzar a congregarse los unos con los otros, aumentar el cariño, el amor, la fe, la perseverancia de manera mutua en conjunto como grupo, como un rebaño de ovejas. El simple hecho de que el dueño de dicho lugar, de dicho local, de dicho departamento, de dicha casa, sepa que son creyentes, que son personas que confían en Yahweh, a la misma vez revoca el contrato, a la misma vez regresa el dinero. La iglesia es muy odiada a día de hoy. En cierta forma o en cierta parte puedo llegar a entender a los del mundo, porque claramente la iglesia muchas veces no ha tenido los mejores exponentes del evangelio y han hecho, en lugar de traer honor al palacio de Yahweh, han sido el hazmerreír de manera pública, y nosotros lo sabemos. No decimos esto para avergonzar, criticar o humillar a X o a Y persona, pero sabemos muy bien que muchas veces dentro de la propia iglesia han salido personas que aparentemente mencionan que son utilizadas por el Espíritu de Yahweh, y en lugar de ser vasos de honra, terminan siendo vasos de deshonra. Mediante ese tipo de personas al final terminan señalando, prejuzgando y juzgando finalmente a la iglesia. El hecho de que uno muchas veces quiera hacer una enseñanza y no se pueda por X o por Y motivo, en parte eso muchas veces es una tribulación. Cuando yo iniciaba como líder, como maestro, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero vive Dios que yo no miento. En las primeras ocasiones cuando yo tomaba el atril, el micrófono, comenzaba a grabar el audio, en muchas ocasiones yo era empujado, y lógicamente no de la manera más amable o cariñosa posible. Hubo una ocasión en donde un miembro de mi familia se asustó y tuvo que socorrerme, porque cuando yo comencé a dar el mensaje fui empujado, no por una persona evidentemente, y caí con el respaldo del cuello en un relieve que tenemos en el suelo. Dicho relieve se encontraba como a 2 metros detrás de mí. Eso es tribulación. Eso es tribulación. El hecho de que la iglesia no atraviese por la gran tribulación no significa que no vaya a atravesar por ningún tipo de tribulación alguna. Número 2. Si bien es cierto que el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la esposa del Cordero es verídico,
atentos aquí. Ya he hablado sobre esto en enseñanzas pasadas, en enseñanzas anteriores. No todos los creyentes van a ser arrebatados realmente. Y quiero explicar este punto. ¿Cómo es eso, hermano Donay, de que no todos los creyentes van a ser arrebatados, van a ser quitados de en medio de la tierra? Bueno, recordemos que dentro de las iglesias se podría decir que hay 3 tipos de personas. Están aquellas personas que verdaderamente evidencian que están batallando contra su propia SARS, contra su propia carne. Perdón, hermanos. Está este tipo de personas que realmente evidencian que están batallando contra su propia carne, que evidencian que están mejorando de manera constante, que evidencian que están trabajando áreas importantes como la humildad, la benignidad, la condescendencia, se están sofrenando sus palabras, se están apartando de todo tipo de pecado sexual. Es decir, son personas que realmente uno sabe que quizás no son perfectas, valga la redundancia, no son perfectas, valga la redundancia, pero son personas que se esfuerzan por ganarse el honor, que se esfuerzan por llevar un camino de la manera más recta y honorable posible. Son tipo de personas a las que verdaderamente podríamos llamar como el tipo de creyente ideal, aquel que no es perfecto, pero que intensamente se va separando del mundo, que intensamente trata de pulirse con la ayuda de Yahweh, evidentemente, porque uno solo no puede. Luego está el otro tipo de persona que es como, podríamos decir como el creyente camaleón, que tiene un pie en la iglesia, pero también tiene otro pie en el mundo. Aquel tipo de creyente que en las iglesias dice amén, gloria a Dios, aleluya, rabasama, rabasama, pero que saliendo de la iglesia y al llegar a su hogar, el comportamiento que tiene con los suyos, pareciese que esa oveja se transforma en un monstruo. Está el tipo de creyente que, hermano, yo busco milagros, quiero que usted ore por mí, pero que saliendo del templo, saliendo de la iglesia, llegando a su casa y en lo oculto, en lo solitario, se entrega por completo a todo tipo de pecados. Tenemos ese creyente, y si es que se le puede llamar creyente, que realmente dice que batalla con su pecado, pero si tú comienzas a analizar su vida, en lugar de batallar, pareciese que cuando la tentación llega, no batalla, sino que por el contrario, a la primera se rinde y se entrega por completo. Tenemos ese tipo de persona que dice que conoce a Dios, pero al final dicho conocimiento de Dios ni lo conoce realmente y ni lo demuestra a través de sus actos. Y por supuesto también tenemos aquel tipo de persona, de creyente, que literalmente llega a la iglesia solamente para hacer el bulto. Ese tipo de persona que está en la iglesia simple y sencillamente calentando la silla. Aquel que básicamente todo le da igual, nada le importa. Lleva 5, 10, 20, 40 años en el ministerio y con todo respeto sigue siendo, pero con todo respeto siguen siendo la misma lacra, si no es que peor que cuando se supone conocieron a Dios. En resumidas cuentas, en la iglesia hay verdaderas ovejas, contadas ciertamente, pero las hay. Hay verdaderas ovejas. Hay aquellas que tienen apariencia de ovejas, pero que al final terminan siendo algo muy distinto a una oveja.
tienen el disfraz de oveja, pero son serpientes, son zorras, son lobos rapaces que se introducen en el rebaño. Y por si fuera poco, si no hay un buen líder, si no hay un buen hombre realmente utilizado por Dios, que sepa plantar el rostro, que sepa sacar pecho y no dejar en ningún momento que ese tipo de personas introduzcan cualquier tontería, lógicamente ellos se regocijan. No hay nadie que les ponga un hasta aquí, que les ponga un stop. No hay nadie que los desenmascare. ¿Qué mejor lugar para llevar a cabo el objetivo que tienen? Y por supuesto también están aquellas personas que en parte son ovejas, pero que al igual que el camaleón, en parte son ovejas, en parte suelen ser lechuzas. ¿La iglesia es arrebatada? Sí, pero de acuerdo a lo que vemos en las escrituras, el Mesías viene por una iglesia verdadera, una iglesia blanca, blanquísima, una iglesia santa, una iglesia no perfecta, porque lógicamente si ese fuera el requisito para ser arrebatado, pues literalmente nadie lo va a hacer. Nadie es perfecto. Pero claramente sí hay hombres y mujeres excelentes. Eso es lo que vemos en la escritura. En pocas palabras, amado y amada que me escuchas, si tú eres una persona que no batalla con su pecado, si tú eres una persona que se entrega a todo tipo de lascivias, lujurias, fornicaciones, adulterios, inmoralidades, impurezas, si tú eres una persona que se complace en su carne, si tú eres una persona que tal cual, en resumidas palabras, como dijo el antiguo apóstol Juan, ama más las tinieblas que la luz, con todo el respeto y cariño que te mereces, te lo digo de una manera clara, muy probablemente tú no seas arrebatado. Muy probablemente tú vas a ser de las personas que les toque ver un sinfín de crueldades. Y una de dos: o la realidad te da una buena bofetada y despiertas en ese momento, o por el contrario al final te da igual todo y continúas pudriéndote lentamente cada día más y más. La misma escritura habla sobre el hecho de que la gran tribulación tendrán que atravesarla aquellos que evidentemente jamás reconocieron a Yeshua como Mesías. Y peor aún, más allá de no aceptarlo, blasfemaron al Mesías y a Yahweh mismo, maldiciendo sus caminos. Hermanos, no solamente al Mesías, no solamente a Yahweh, no solamente al Hijo y al Padre, al Espíritu Santo también. Si tú te das cuenta con la mayoría de las locuras, y perdón la expresión, pero es que ese es el término correcto. La mayoría de las locuras que se hacen en una iglesia moderna, desgraciadamente muchos falsos, hipócritas, cerdos que en lugar de merecer un abrazo merecen la muerte, le atribuyen estas obras al Espíritu Santo. Un claro ejemplo de esto es esta doctrina maléfica y maldita de la risa santa. Una persona está hablando en lenguas, profetizando, rabasama, 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 y la otra persona, entre comillas, guiada por el Espíritu Santo, comienza a reírse a todo pulmón. Y son tan ignorantes que le atribuyen esa obra que es del Espíritu Santo, mencionan que es el gozo del Espíritu Santo. No,
El gozo del Espíritu Santo, de acuerdo a la Escritura misma, es que en el momento de la tribulación, en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, el creyente no se entrega. El gozo del Espíritu Santo es tener la certeza, es tener la fe de que por muchas pruebas, tropiezos que hayan en la vida del creyente, ciertamente Yahweh está con él, Yahweh lo está sustentando. ¿Ya te imaginas al apóstol Pablo atravesando una tribulación y riéndose como loco 24/7? Ese tipo de personas no tienen perdón, y no lo menciono yo. Antes de que alguien venga a decir, no, es que usted, hermano, es muy cruel, es que usted no tiene esperanza en la gente, usted no cree que la gente puede cambiar. No es que cree en eso, no. Es que de acuerdo a la Escritura a mí me dice, todos aquellos que ofendan al Espíritu Santo no tendrán perdón. Aquellos que blasfemen en contra del Espíritu Santo no se les va a perdonar. Todo pecado les será perdonado, pero aquellos que blasfeman en contra del Espíritu Santo no encontrarán perdón. Si la Escritura dice que no encontrarán perdón, punto. En ningún momento la Escritura dice, bueno, pero igual a lo mejor me hago el loco, cierro los ojos, de pronto hago como que no he visto nada, de pronto voy a tener que mostrar un poquito más de amor. En ningún momento la Escritura me menciona eso a mí. En ningún momento vemos que la Escritura dice, bueno, igual al final termino haciendo una que otra excepción. No. No. Quisiera compartir con ustedes algunos pasajes donde plenamente es claro en la Sagrada Escritura que la rama injertada no atravesará la gran tribulación, pero sí su propio tesoro escogido, Israel, el olivo. Quiero que me acompañe, por favor, a el libro del antiguo profeta Daniel, capítulo 9, del verso 20 al 27. La mayoría de los pasajes que estaremos viendo a continuación, desgraciadamente, por muchas personas, suelen ser sacados de contexto y, por supuesto, a través de que lo sacan de contexto, comienzan a decir en sus malas interpretaciones que es la iglesia la que va a atravesar por la gran tribulación, cuando no es así. Ojo, recordemos, tal como acabamos de ver, el hecho de que la iglesia no atraviese la gran tribulación no significa que literalmente todos aquellos que se congregan en una iglesia no la vayan a atravesar. Es fácil vestirse de manera adecuada. Es fácil decir aleluya, amén, gloria a Dios. Es fácil que te congregues en una iglesia. Es fácil que hipócritamente lleves una Biblia de estudio. Pero sin dar frutos y actuando como un animal día a día, con todo respeto, en lugar de servirte de bendición, lo único que estás haciendo es colocar ascuas sobre ti. Daniel capítulo 9, verso 20 al 27, menciona lo siguiente. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. ¿De cuál pueblo? Israel. En ningún momento dice El Salvador, Colombia, Guatemala, Puerto Rico, México, Canadá, Uruguay, Panamá, República Dominicana, Venezuela. El pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Yahweh mi Dios, por el monte santo de mi Dios. ¿Dónde está el monte santo? En Iztapalapa. Por el monte santo de mi Dios. Y mientras hablaba en oración, aquel varón a quien había visto en la visión al principio, Gabriel, vino a mí volando con presteza como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo,
oh Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón muy amado. Presta pues atención a la palabra y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, o sea, sobre Israel y sobre Jerusalén, para terminar la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profesión, y ungir al Santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, o séase 69 semanas que ya se cumplieron. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto es, por supuesto, antes de la llegada del antimesías, para que entonces sí se haga pasar como el Mesías. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, pero su fin será como una inundación, y hasta el fin de la guerra han sido decretados asolamientos. Y por otra semana, la última semana, la semana 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por supuesto, aquí en estos últimos versos ya se está hablando sobre el advenimiento del hijo de perdición, del hijo de Satanás, sobre el antimesías, el anticristo. Sobre eso, por supuesto, hace poco vimos una serie de enseñanzas, específicamente hablando 3 enseñanzas directas sobre el antimesías y lo que lo va a rodear. Ahora, ahí mismo en el libro de Daniel, quiero que me acompañe por favor a Daniel, capítulo 12, verso 1 y 2. Mira lo que dice la Escritura. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el rollo. Y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Vaya conmigo por favor ahora a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 del verso 15 al verso 21. Mira lo que dice la Escritura. Por tanto, cuando observen la abominación desoladora dicha por el profeta Daniel, puesto en el lugar santo, el que está leyendo entienda, entonces aquellos que estén en Judea huyan a los montes. El de la azotea no baje a tomarlo de su casa, y el que está en el campo no regrese a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de aquellas que estén amamantando en aquellos días. Orad pues, por tanto, para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, o sea, en el día del reposo, en el 7º día, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás.
Vaya conmigo ahora, otra vez regresamos al último libro de la Biblia, al libro de las Revelaciones, al libro de Apocalipsis. Mira lo que menciona el capítulo 7, del verso 1 al verso 10. Aquí se habla sobre los 144,000. Estos 144,000 sellados, los 144,000 vírgenes, como también se les conoce. Por alguna razón, muchos han malinterpretado este texto, que a decir verdad no entiendo yo cómo es que alguien puede malinterpretar un texto en donde se habla de la manera más clara posible quiénes serán los 144,000 sellados. Y han dicho que entre estos 144,000 sellados se encuentra la iglesia. Bueno, vamos a ver a la luz de la Escritura qué tan cierto es esto. Apocalipsis capítulo 7, verso 1 al 10, menciona lo siguiente. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre algún árbol. Vi también a otro ángel subiendo del nacimiento del sol, que tenía un sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les había sido concedido dañar la tierra y el mar, diciendo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Estos sellados son específicamente descendientes de Jacob, descendientes de Israel. Mira lo que dice el verso 4 en adelante. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. ¿En qué momento, si alguien me puede explicar, de aquellos que afirman que entre estos 144,000 se encuentra la iglesia, bueno, ¿en dónde está aquí? Porque en estos 144,000 en ningún momento veo que diga serán 12,000 de Europa, otros 12,000 de España, otros 12,000 de México, van a ser otros 12,000 de Panamá, van a ser otros 12,000 de Puerto Rico. No veo, con todo respeto, algo así en estos pasajes. Ahora, lo que sí hay en la Escritura, de manera bastante clara realmente, de manera muy automática, hay una separación entre los 144,000 sellados de Israel y una multitud grande. Dicha multitud ahora sí es conformada por aquellos que se quedaron por flaquear y no esforzarse en los caminos de Yahweh. Básicamente, lo que les mencionaba anteriormente. Ese tipo de creyentes tibios, creyentes camaleón, creyentes carnales, como algunos los han mencionado. Además, por supuesto, entre esta gran multitud estarán aquellos que quizás antes de la gran tribulación no conocían al Mesías, pero que atravesando la tribulación se rindieron por completo a Yeshua, que lo aceptaron como único juez verdadero, que lo aceptaron como aquel Mesías príncipe verdadero y fiel, y se comprometieron en sus caminos, creyentes probados por el fuego, atravesando la gran tribulación con una rectitud y un honor bastante grande.
Aquí mismo en este capítulo, veamos los últimos dos versos, versos 9 y 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu y pueblos y lenguas, que estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con ropas blancas, con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: Atribúyase la salvación a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Por si fuera poco, antes de ver la última evidencia, también aquí en el libro de Apocalipsis, antes de ver la última evidencia de que la iglesia verdadera, aclarando, de que la iglesia verdadera será arrebatada, por alguna razón, la mayoría de las personas suelen confundir el rapto de la iglesia con la segunda venida. Y no es así. Muchos dicen, no, pero es que en ningún momento vemos en la escritura que el Señor tenga tres venidas. Bueno, es que justamente el único problema es que, tal como vimos anteriormente en textos, en el arrebatamiento, el Mesías va a atravesar la atmósfera de la tierra, pero no va a venir a la tierra misma. Recordemos lo que acabamos de leer. Dice que la iglesia, primeramente los que duermen, posteriormente aquellos que estén vivos, les seguirán en las nubes para encontrarse con nuestro Señor. En ningún momento lees tú que el Mesías toca la tierra. Hay una clara distinción entre el arrebatamiento y, por supuesto, la segunda venida. El arrebatamiento es antes de la tribulación. El arrebatamiento es un asunto de amor, es un asunto de condescendencia, es un asunto de misericordia, de piedad, de gracia por parte de Yahweh y de Yeshua hacia la iglesia. La segunda venida, de acuerdo a lo que nosotros vemos, en ningún momento vemos nosotros a un Mesías buena onda. Lo que sí vemos es un Mesías enojado, airado, con una gran furia dentro de sí, y que no necesariamente viene a predicar las buenas nuevas. El Mesías que nosotros vemos, el fiel y verdadero, en la segunda venida, sí, viene a la tierra, pero no para dar amor o para denotar humildad. Viene para cortar cabezas, viene para herir, viene para destruir sin piedad y misericordia alguna. El Yeshua que se nos muestra en la segunda venida va a tener todo menos piedad ni consideración con los adversarios. Hay que entender eso, amados. Por si fuera poco, lo más ilógico, por decirlo de alguna manera, es que en la segunda venida la iglesia regresa con el Mesías para pelear con el Cordero en el Armagedón. Ese es el detalle también con esta mala interpretación de que la iglesia va a ser arrebatada después de la gran tribulación, porque en cuanto se acaba la gran tribulación viene instantáneamente el Armagedón. ¿Cómo va a regresar el Mesías con la iglesia si se supone que acaba de ser raptado? O sea, el rapto es en cuestión de un segundo y nuevamente la iglesia vuelve a bajar. No hay lógica, ¿verdad? Es por esa razón que, como les mencionaba anteriormente, la iglesia en el contexto de Apocalipsis desaparece. Es mencionada en el capítulo 1, es mencionada en el capítulo 2, es mencionada en el capítulo 3, pero misteriosamente, de manera sobrenatural, vuelve a reaparecer hasta el capítulo 18. ¿Y qué es lo que ocurre en el capítulo 18? Nosotros lo sabemos.
No hay que confundir el arrebatamiento con la segunda venida. En el arrebatamiento, la iglesia sube en nubes para encontrarse con el Mesías. En la segunda venida, tal cual como lo menciona de manera clara y concisa la Escritura, el Mesías regresa con la iglesia para herir a aquellos que se han opuesto a Israel, a las tropas del antimesías y por supuesto a todo tipo de criaturas, demonios, monstruos nocturnos. Una mega batalla entre el bando de la luz y el bando de las tinieblas. Una mega batalla en donde espero tener el honor de poder pelear junto a su lado. Quiero que vaya conmigo ahora a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Otro pasaje, otro texto muy mal interpretado por la mayoría, bastante sacado de contexto. Y bueno, vamos a analizarlo realmente. Vamos a leer el capítulo entero, no vamos a leer algunos versos sí y otros versos no. Por el contrario, vamos a leer todo el capítulo 12 de este libro. Fíjate lo que dice. Una gran señal fue vista en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona de 2 estrellas. Esta mujer evidentemente está simbolizando a Israel. Y estando encinta, gritaba con dolores de parto, angustiada por dar a luz. Otra señal fue vista en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Aquí está simbolizando, abriendo un breve paréntesis, aquí está simbolizando cómo el adversario, cómo es que Helel, Lucifer, Satanás, el diablo, como usted guste llamarlo, Yahweh lo reprenda, se opuso a Israel desde un inicio, desde un principio, y no tanto por Israel mismo, sino por supuesto, tal como vemos, por el hijo que vendría de Israel, más estrictamente hablando, que saldría de la tribu de Judá, nuestro Mesías. Y ella dio a luz a un hijo varón, verso 5, destinado a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hacia Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, allí donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten durante 1260 días. En otras palabras, 3 años y medio, la mitad de una semana. Y la mujer huyó al desierto, allí donde tiene un lugar preparado por Dios, para que la sustenten durante 1260 días. Estalló una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban en contra del dragón, y luchó el dragón junto con sus ángeles, pero no prevaleció, ni fue hallado ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora han venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su ungido, porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y despreciaron su vida hasta la muerte.
Por tanto, regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado hasta vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón, pero a la mujer le fueron dadas las 2 alas de gran águila, para que volara lejos de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, allí donde es alimentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Nuevamente, abriendo paréntesis en este verso, toda esta simbología o esta terminología de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo hace referencia claramente a la semana 70, la última semana profetizada por el profeta Daniel. Tiempo, la gran tribulación. La gran tribulación, recordemos que es un periodo de 7 años. Estas cosas podrán ser muy básicas, pero las menciono porque hay gente que en ocasiones se confunde y piensa que la gran tribulación en sí solamente es la mitad de la semana, es decir, cuando el antimesías se quita la máscara y comienza la guerra. No. La gran tribulación son 7 años. Es una semana entera, son 7 días. Luego dice tiempos. Esa semana o esos 7 años estarán divididos. 3 días y medios de falsa paz, amor, misericordia, demostrar que es, entre comillas, a los ojos del mundo, un hombre perfecto, excelente. Y el otro tiempo, los otros 3 días y medio, los otros 3 años y medio, donde comienza la guerra, la perversidad, la abominación desoladora. Y por supuesto, y medio tiempo, que es la última parte de la gran tribulación, la última parte de la semana 70, donde se desata por completo lo peor de lo peor que pueda haber visto el ojo humano en la tierra. Continuamos con el verso 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por un río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de su Hijo, y se paró sobre la arena del mar. Más claro, imposible. El dragón se enfurece contra la mujer que es Israel, y hace guerra contra los restantes de su descendencia. ¿Cuál es la descendencia de Israel? ¿Los salvadoreños? ¿Los mexicanos? ¿Los panameños? ¿Los de Uruguay? No. Los hebreos, los israelitas, más estrictamente hablando, tal como vemos aquí en la última parte del verso 17, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio del Mesías. Es decir, van a ser hombres y mujeres hebreos, hebreas, que realmente acepten a Yeshua como Mesías, como Señor. En Israel la mayoría acepta el Antiguo Testamento, se basa en la Torá, aceptan la ley de Moisés, pero no han aceptado gran parte, no digo que todos, pero gran parte de Israel todavía no ha aceptado al Mesías, no ha aceptado a Yeshua. Por esa razón es que en el engaño van evidentemente a aceptar al hijo de perdición como si fuera el auténtico Mesías. Muy probablemente estos que mencionan la última parte del verso 17, que hará guerra contra los restantes de su descendencia, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio del Mesías, sean específicamente hablando los 144,000 sellados que acabamos de ver anteriormente. Así que, amados y amadas, como podemos ver realmente,
como podemos ver realmente, amados y amadas, la iglesia, bíblicamente hablando, con todo lo que hemos visto, no se ve que vaya a atravesar la gran tribulación. Al menos la iglesia verdadera, la iglesia que se esfuerza, la iglesia que es disciplinada, la iglesia conformada por aquellos hermanitos y hermanitas comprometidos en los caminos del Señor. Gracias le doy por prestarme parte de su tiempo para impartir esta enseñanza. Espero que Yahweh sea con ustedes. Espero evidentemente haber quitado las dudas o las incógnitas que ustedes tenían sobre este tema. Dios me los bendiga y nos estaremos viendo en la siguiente semana con otro misterio de la Biblia. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.